tú tienes una historia con Morena, o más que con Morena, con el movimiento que encabezó Andrés Manuel. Y que lo correcto sería no solo por tu caso, ¿no? El caso de cualquiera que hubiera formado bien de ese proceso, que terminara en el gobierno para poder construir la cuarta transformación que el mismo presidente pregona. En ese sentido, ¿cómo ha sido tú ahorita dijiste, pasar del brigadista al funcionario, al servidor público, al legislador? ¿Cómo te acuerdas que era el principio de Morena? ¿Cómo fue con Gabriel? ¿Cómo te llamó la atención de la universidad? ¿Cuándo le llamó la atención a Gabriel Biestro este tema? Siempre en mi casa estaba presente la discusión política. Estaban las publicaciones de la política. Desde niño yo estaba muy metido en ese asunto. Yo recuerdo una vez cuando mi mamá siempre fue de izquierda, mis abuelos de izquierda. Yo recuerdo una vez, tenía yo 8 años y le pedí a mi mamá que me llevara al parque a repartir avioncitos de Eberto Castillo, ¿no? Porque habíamos visto que la veda electoral la había violado el PRI, para no variar. Estaban pintando bardas en la veda, entonces yo hice mis aviones y pedí a los 8 años que me llevaran. Y luego me llevaron a la Ciudad de México a ver a Eberto, le regalé un avión, que luego me dicen que siempre tuvo ahí en su escritorio, un avioncito de papel, y desde ahí. Y luego, pues obviamente cuando viene el 94 con Cárdenas, ¿no? Yo me uno, ya estaba trepado en los postes, pegando todo, etcétera, haciendo toda esa labor. Y cuando viene lo de Andrés Manuel desde el desafuero, fue como que el inicio de esa etapa, porque ya de la izquierda y de la política y todo ya estaba permeado, pero desde aquella marcha del desafuero a la que yo asistí, de ahí no falté a ninguna, y era buscar quién iba y quién se unía y todo lo demás, ¿no? Nunca me acerqué a los partidos políticos, nunca, o si me acerqué no llegué a aterrizar en ellos, pero entro en Morena precisamente porque no es un partido político. En ese entonces era la AC, la AC, que era el gobierno legítimo de México. Y entonces me dicen, estamos repartiendo el periódico, estamos repartiendo Regeneración. Y entonces me digo, pues me sumo. No era un partido, era exactamente lo de Andrés Manuel López Obrador. Y empezamos a repartir puerta por puerta. Ahí es cuando inició, en 2010, como brigadista voluntario. En 2011, a un grupo de brigadistas nos mandan al Estado de México para apoyar a Alejandro Encinas. Nos manda el propio Andrés Manuel, nos recibió, nos pidió. ¿Qué te dijo ahí Andrés Manuel? Estabas muy joven, tendrías 10 años menos. Sí, pues fue hace 10 años exactamente. No, nos pidió todo el respaldo, todo el apoyo, pero iba como un brigadista más. Pero seguro viste algunos que ahorita, por ejemplo, no sé, María Luisa Alcaide, que ahora ya es la secretaria del Trabajo. Así es. Jóvenes de tu edad. Sí, ahí estaban y aventamos un montón. Y obviamente como éramos pues los que no teníamos partido y eso, nos mandaban luego a las zonas más a la orilla, las más alejadas, y ahí hicimos brigada. Nos encontramos mucha simulación, todas los registros que nos habían dado los partidos de la coalición en ese entonces, pues prácticamente no existía nadie, no había nadie. Entonces lo que hicimos fue quitar las listas, tomar los mapas e irnos puerta por puerta, como era lo que sabíamos hacer. Y así empezamos a generar. Digo, fue toda una operación que se aventó el PRI ahí, impresionante, aplastante, pues en el Estado de México. Pero eso no nos quitó el ánimo. Regresamos, pues yo creo que ganando en experiencia, en muchas cosas, y aquí empezamos a brigadear para lo que iba a ser ya todo el proceso hacia Andrés Manuel para 2012. Y siempre nos decían eso: nosotros no somos un partido, nosotros no peleamos por las candidaturas no hay, dinero no hay. Nos tocaba a nosotros poner todo, la gasolina. Yo tenía un 8 cilindros, todavía lo tengo ahí guardado, le metí 60,000 kilómetros y le pagaba yo la gasolina y las llantas y todo, y así fuimos construyendo. Y luego pasa la parte, después del 2012,
que ya empieza a tomar forma lo que iba a ser el partido. De hecho, cuando vienen las elecciones o la consulta interna de si se hacía partido o no, yo voté en contra de que se hiciera partido. Yo no quería que se hiciera, finalmente se da, se hace, y ahora era la construcción de la estructura del partido. Y así fue. Ya después, en 2012, yo me hice representante del partido. Bueno, todavía no teníamos partido, nos prestó las siglas el PT. Me hice representante distrital ante el Consejo Distrital número 9 en octubre, y en enero me pasan al Consejo Estatal o al Consejo Local del INE, que era ya la representación estatal. Pasa la elección del 2012, me vuelvo consejero estatal. A la semana siguiente era la elección de consejeros nacionales, me vuelvo consejero nacional, pero igual siguiendo de brigadista. En 2013, por ahí, me nombran presidente del Consejo Estatal de Morena, y en 2015 presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. De ahí para el rey. Yo le había dicho siempre a mi familia que ganando Andrés Manuel yo me regresaba a mis actividades, y aquí ando todavía. Estabas luchando por eso, estabas luchando por Andrés Manuel. O sea, el tema era un asunto de que llegara la cuarta transformación. El julio 2018, ¿qué sentiste? O sea, porque muchos amigos morenistas me comentan, es que pues no nos lo creímos hasta que anuncien los resultados. ¿Tú qué pensaste? A mí me tocó hasta llorar ese día cuando escucho que están los otros reconociendo el triunfo de Andrés, porque hacía 6 años no fue así, y hacía 12 me tocó llorar, pero en la plancha del Zócalo, cuando ratifican a Calderón después de todo un fraude brutal. Entonces esa vez estaba yo en el Instituto Electoral del Estado y ahí lo hacen. Pero después, días después, pues ya viene toda esta sensación agridulce. Habíamos ganado la presidencia, habíamos ganado el Congreso del Estado, pero había habido un enorme fraude en Puebla, ¿no? Era como, pues, no dejar la felicidad completa, era ahí un error en la Matrix, ¿no? En un momento dado. Y entonces empezar esa parte de resistir, de la resistencia en contra de ese fraude que se había realizado. Y del que ha hablado mucho el gobernador, y incluso adelantó en alguna entrevista que va a presentar más de esta constitución del fraude. Entonces, cuando el gobernador Barbosa, ya después del tema de Andrés Manuel, toma protesta, o bueno, también gana la elección extraordinaria, ahí se complementa el tema de la felicidad de la cuarta transformación. Y empieza entonces, yo creo que lo más pesado. Yo siempre decía, en 2012, cuando ganemos, decía, cuando era brigadista, es cuando apenas va a empezar el trabajo. No es cuando se acaba, ¿no? Es cuando ahora hay que construir patria, construir un país. Y igual, en 2018, a nivel federal, o nosotros ya como legisladores, pero ya también con el gobierno del Estado en 2019, es la parte de la construcción, de reconstruir las ruinas que dejó los gobiernos anteriores. El endeudamiento, la corrupción, la violencia, la inseguridad, todos los vicios habidos y por haber y maximizados, tanto en el país como en el Estado, fue encontrar un desastre. ¿Y cómo empiezas de cero? Hablaba al inicio de su gestión el gobernador del tema de la resiliencia, ¿no? Y creo que ese término, aunque ya se han metido por cuestiones de la pandemia y todo, pero tiene mucho que ver con la reconstrucción, con reconstruir de entre las ruinas, de entre las cenizas. Y esa es la parte más importante, pero también la más comprometida. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho en el Congreso. Es un Congreso protagonista, es un Congreso que trabaja, que crea, porque antes no se hacía. Ahora la mayor parte del trabajo del Congreso es de creación, de idea, creación y modificación de leyes, y manteniendo, vuelvo a lo mismo, manteniendo esos principios, ¿no?
del no robar, del no mentir, del no traicionar, de por el bien de todos, primero los pobres, del combate a la corrupción, del combate a la injusticia. No lo hemos perdido, pero hemos ganado mucho en esta nueva etapa. La política son etapas. No puedes ir arrastrando lo que llevabas antes. Es entender ese momento, el momento y el lugar en el que estás. Ya no podemos tener a lo mejor determinados comportamientos como los tenías cuando eras oposición o cuando eras activista. Gabriel Biestro, muchas gracias. Muchas gracias.